En el texto del Evangelio que leímos tenemos el relato de 4 parábolas contadas por Jesús. 4 parábolas que apuntan a un mismo tema, que es a la presencia y el desarrollo del reino de Dios. Recordamos rapidito que una parábola es esa manera de construir un relato a partir de una escena cotidiana y en la que se cambia alguna cosa que llame la atención o se ejemplifica alguna cosa para comprenderla de una manera más amplia y más profunda. Y cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de esa sociedad que vive de acuerdo a los valores de Dios. Valores como justicia, paz, equidad, verdad y lo que querramos poner allí, valores que se viven tanto en la relación interpersonal como en las relaciones comunitarias y también en las sociales. Todas estas palabras tienen la frase, el reino de Dios es semejante a, ¿no? Es decir, con el reino de Dios pasa lo mismo que con, y ahí viene la historia, con un hombre que hace tal cosa, con una mujer que hace tal otra, es como una semilla de mostaza con comparativos y demás. O sea que con el reino de Dios sucede lo que sucede en ese relato que se da. Es interesante que culturalmente estas tareas se refieren a tareas domésticas y rurales, que tanto se refiere a varones como a mujeres y reflejan también el uso de objetos y de cosas que eran familiares en ese momento. Todas ilustran como de algo muy pequeño, de algo muy poca cosa, podríamos decir, puede salir algo muy grande. Si recordamos un poco, todos los evangelios resumen el mensaje inicial de Jesús, por lo menos Mateo, Marcos y Lucas, en donde Jesús llama a la gente de la siguiente manera. Dice, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Y la verdad es que si uno mira para todos lados, difícilmente pueda distinguir ese reino que se ha acercado. ¿Dónde podemos ver ese reino? Y de alguna manera estas 4 parábolas dan una explicación. Nos dicen que el reino de los cielos, el reino de Dios, esos valores vividos por Dios, son introducidos como una realidad presente y actuante, pero de una manera velada, tapada, escondida. Una presencia que es sumamente humilde, casi insignificante, que es muy fácil de dejarse pasar y de no verla, ¿no? El reino ha llegado, pero no en la manera espectacular, inconfundible, como inevitable de ser reconocido. Este que se muestra acá es uno de estos misterios del reino, que se va captando de a poco, se lo va descubriendo en las pequeñas cosas, en las pequeñas actitudes, en las relaciones pequeñas, cotidianas. ¿Podemos hoy identificar ese reino de Dios en algún lado? Creo que ese es un desafío que siempre vamos a tener, no solo el de denunciar y señalar y trabajar en contra de aquello que se opone al reino, sino también poder identificar para apoyar y sostener aquello que se identifica, que es coherente con ese reino de Dios. La cosa es que el desarrollo del reino de Dios ya ha comenzado. Es imparable y tendrá su final glorioso, completo y pleno. Las parábolas estas nos dan esa esperanza justamente y nos animan a reconocer que esto es un proceso de crecimiento en la vida de cada uno, de cada una de nosotros y en la vida de la sociedad también, que comienza con la presencia de Jesucristo, con su mensaje, con su ejemplo, con su manera de vincularse con los demás, y gracias al Espíritu Santo, a la presencia de Dios,
en cada uno de nosotros, en cada una de nosotras y en toda la comunidad de fe. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Romanos, en un texto que vamos a leer dentro de un rato, que Dios nos ha llamado a cada uno, a cada una de nosotras y a toda la humanidad a recibir su mensaje, reconocerlo por fe y vivir en su justicia. Nos llamó para que seamos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y así somos herederos y hermanados en su amor y en su presencia. Es así como conocemos y podemos vivir de alguna manera esa justicia de Dios. Pablo está oponiendo justicia de Dios a injusticia humana. Y Dios nos hace justos, partícipes de su justicia en Jesucristo. A lo mejor es difícil de verlo en nuestro contexto de personas con necesidades cotidianas de alimento, de vivienda, en la violencia doméstica, en las carencias y en las corridas de todos los días, en los desaires de una persona con otra. Pero realmente tenemos que poder distinguir esas manifestaciones, quizás pequeñas, quizás humildes, del reino de Dios. Para ser partícipe de la justicia de Dios es necesario reconocer el mensaje de Dios en Cristo y vivirlo dando testimonio en palabra y en acción, tanto en lo personal como en lo comunitario. Y si esto es así, ¿cómo podremos ser separados del amor de Dios? Este pasaje de Romanos es un texto para releer y para procurar vivirlo con toda intensidad. Allí está toda la verdad, la justicia, todo el amor. Allí está nuestra vida, allí está lo que somos y lo que seremos. Y allí está vivo Cristo de nuestra fe, para nuestra fe. Por eso vamos a concluir esta reflexión leyendo el texto de Romanos para el domingo de hoy, que está en el capítulo 8, versículos 31 al 38. Leo entonces el texto de Romanos. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. A los que Dios ha conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó. Y a los que llamó los hizo justos, y a los que hizo justos les dio parte en su gloria. Y acá agrego que podemos estar seguras y seguras que todos y todas somos llamados desde un principio por Dios. ¿Qué más podemos decir? Sigue el apóstol Pablo. Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros y nosotras. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos, ¿cómo no habrá de darnos también, junto con su Hijo, todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a quienes Dios ha escogido? Dios es quien los hace justos. ¿Quién podrá condenar? Cristo es quien murió, todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios, rogando por cada uno, por cada una de nosotros y nosotras. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios, de Cristo? El sufrimiento, las dificultades, la persecución, el hambre, la falta de ropa, el peligro, la muerte violenta. Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como ovejas llevadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido, sigue el apóstol Pablo, de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra cosa creada por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.